hay algo que yo había olvidado decirte, que es importante, que ocurrió en estos primeros años de la revolución de los que hablamos. Y es que en 1960 se intentó organizar un congreso de las hermandades abacuadas de la ciudad de La Habana. Esto incluso salió hasta en la prensa de la época. Pero lo interesante es que uno de los propósitos de aquel congreso del año 60 era el de reivindicar la participación de miembros de hermandades abacuás en lo que se decía había sido un intento de rescate de los 8 estudiantes de medicina que fueron fusilados el 27 de noviembre de 1871. Se sabe, aunque la historiografía cubana lo escamoteó durante mucho tiempo, que durante los sucesos del 27 de noviembre, durante el fusilamiento a los 8 estudiantes de medicina, hubo una protesta armada incluso de 5 héroes negros que murieron porque se lanzaron contra más de 1000 bayonetas que custodiaban la cárcel de La Habana. En la conmemoración del 90 aniversario del fusilamiento de los estudiantes, le tocó al comandante Che Guevara hacer el discurso conmemorativo de esta fecha. En ese momento, por primera vez en la historia de Cuba, y creo que por única vez hasta este momento, un dirigente de ese nivel habla de la participación. Él no dice abacuá, pero sí dice el Che, de 5 negros que habían caído protestando por aquel crimen atroz que habían cometido la colonia española en aquellos 8 jóvenes inocentes, mártires se podría decir que eran. De esto se habla poco, y es decir que los mártires no fueron sencillamente 8, sino que fueron 13 hombres los que murieron el 27 de noviembre. ¿Por qué ocurrió aquello? ¿Qué motivó a aquellos jóvenes a semejante acto suicida? Porque no tenían ninguna posibilidad de salir con vida de lo que iban a hacer y fueron allí a morirse, a protestar por el hecho y a morirse. ¿Qué nos dice la tradición oral? Que al menos uno de aquellos jóvenes fusilados, los blancos fusilados aquel día, era miembro de una institución abacuá, lo cual es perfectamente posible, porque en 1863, 8 años antes, se había fundado la primera potencia abacuá integrada exclusivamente por hombres blancos. Y se sabe además que los fundadores de aquella potencia eran jóvenes de las familias más distinguidas y acaudaladas de La Habana, los que fundaron aquella potencia. Incluso uno de ellos, Elisué, era un criollo que tenía un título nobiliario, era marqués. Es perfectamente posible. Se dice que era Doncito Álvarez de la Campa, que era el más joven, y eso lo hace aún más creíble.